Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que hoy te va a dar consejitos para la vida, porque, como habréis visto en la descripción del capítulo, el capítulo se titula Rol de la Super Pop. Pero claro, bueno, antes de empezar diciendo de qué va esta movida de hoy, quiero presentar a los dos contertulios que tengo hoy conmigo para hablar de estas cosas, que son Andrea. Andrea, bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Y Pablo Crom, muy buenas. Buenas noches. Pablo, además, estrena micro, entonces va a estar hablando así todo el rato. Tengo un micro muy bonito. Y bueno, la que os habla es Steph. Muy buenas noches a todos y a todas. Vale, el programa de hoy hemos dicho, ¿y si revisamos manuales antiguos y no tan antiguos y miramos a ver qué consejos sobre dirección o consejos para los jugadores nos dan? Y de ahí viene el título del programa, en el que vamos a hacer rol de la Super Pop. Entonces, para saber qué era la Super Pop, le he pedido a Andrea que pensara y que tenía que definir la Super Pop. Dale, Andrea. Muy bien. Bueno, no hay obviamente definición en el diccionario, pero la Super Pop fue la primera revista juvenil que se emitía de forma quincenal, aparentemente en España. Y su primer número se publicó en 1977 y el último en 2011. Cabe destacar que al final era una revista que estaba muy enfocada a la adolescencia. Uh-huh. Entonces, para mí era una revista de los 90, pero claro, depende un poco de dónde te pillas a ti. Para mí, principios de los 90, seguido de los 90, y además de la Super Pop, traía un montón de cosas, además de un montón de pósteres para que luego tú decoraras tu habitación de adolescente. Pablo está flipando un poco en todos los colores del arco iris, pero... Estoy en minoría, no sé. Yo leía la White Dwarf y la Kerrang. Y además la Super Pop, yo creo que hacía un poco lo que la educación sexual que teníamos en los colegios y en los institutos, que era inexistente, sobre todo en los 90. Entonces lo que hacía era suplía un poco y te decía, te daba consejos tanto de educación sexual como no, o sea, consejos para la vida. Un poco de, ay, me he peleado con mis amigas, ¿cómo lo hago ahora? No sé qué, pues yo qué sé, búscate otras. Mismamente. Eran un poco así en realidad. Yo creo que si leyésemos ahora las Super Pop de nuestra época, fliparíamos bastante. Que luego no es por nada, estaba la Bravo, pero que la Bravo sí que era educación sexual integral. Era más spicy. Era más hot. Sí. Sí. La Bravo era la que comprabas a escondidas, pero tú en realidad a tu madre le enseñas la Super Pop. Eso era así. Total, es un poco como una revista que hereda el tutelaje de la juventud de las revistas periódicas del franquismo, entiendo, entonces, ¿no? Es como... Sí, porque muchas veces era muy mojigata y, pues bueno, pues era lo que era y eran los 90 y, en fin, pues así hemos salido. La sección femenina está orgullosa. No teniendo ni maldita la idea y luego ya si eso tú ya vas viendo. Pero bueno, total, que nos vamos a centrar en los manuales que hemos revisado, la verdad, unos cuantos, y vamos a hablar de esos pequeños consejos que normalmente se dan en el capítulo del director, pero que no siempre aparecen en el capítulo del director. Entonces os voy a pedir, ¿quién quiere empezar? Crom, venga, te ha tocado. Me has señalado, es muy injusto. Te hemos señalado, porque es que tú creo que tienes lo más viejuno que nosotras. O sea, yo lo que tenía a mano lo más viejo es del 2000. Vale, pues como venga, no puedo decir que no, porque Andrea tiene en Blue Sky un avatar de Shepard mamado, pues entonces, claro, es que para mí es el comandante Shepard, no puedo, o sea, sí soy, de hecho. He sido adoctrinado. Tengo un micro nuevo, no sé ponerlo, me molesta mucho. Vale. No sé para dónde hablar. Es horrible. ¿Se me oye bien así? Sí, se te oye estupendo. Vale. Es que estoy muy nervioso porque es que es como cuando te ponen aparato que no sabes dónde pones la lengua. Por el tiempo. Vale.
pues sabe lo que es. Vale, yo he traído la llamada de Cachulu, de Putulú, que dice un conocido mío, un amigo mío. Cutuclu, recuerda, hemos aprendido en este podcast que se dice, se dice Cutuclu. Se dice, pero bueno, escrito por el inefable y repugnante Sandy Petersen. Madre mía. Para más información, buscad los tweets de Sandy Petersen sobre el franquismo. Y es la reimpresión de octubre del 97, pero es un libro del 88, que es el peor año de la historia porque nací yo. Entonces, que no, el mejor. Silencio. Entonces, porque nació el Tony, es verdad. Entonces, tiene escenario, tiene un apartado muy cortito, que son 4 páginas, que es cómo jugar. 4 páginas. 78, 77, porque tiene una esto, y acaba en el 81. Entonces, a ver, en realidad lo que te da es todo bastante mediocre. Es como cómo preparar una campaña, cómo hacer una aventura, cómo destruir los peligros que te amenazan. La realidad es muy básico. Incluso lo puedes notar como que no se ha cocinado demasiado este apartado, ¿no? Que tiene como conceptos en los que te explican maniobras para dividir a los jugadores, cómo gestionar los peligros. Un poquito, apriétales fuerte el cuello, que les guste, pero que no se ahoguen. Un poquito sería el resumen. Pero lo he escogido, primero, porque es de lo más viejuno que tengo por casa, con grandes ideas como preparar un escenario. Cada escenario de Llamada de Cthulhu debería estar organizado como la piel de una cebolla. Una vez los personajes descubran como es Rec. Pueden empezar con el siguiente y así sucesivamente hasta que los mismos jugadores decidan que hayan ido demasiado lejos y decidan no investigar más. ¿Por qué lloran? Es la peor forma de diseñar una aventura. Es la peor forma de diseñar una aventura. Que decidan que hasta aquí me piro, ¿no? Y ya sí eso otro día, ¿no? Pero lo he escogido porque este libro, al igual que este apartado, igual que todo el libro de la llamada de Cthulhu de Rock, como todos los libros de Rock en realidad, está trufado de chanantes aportaciones del traductor, que decide que él es más guay que nadie, que es Jordi Zamarreño, que es su señor que hace eso todo el rato, que para mí tiene una lección de vida que os voy a pasar a leer para sí. Cómo dirigir una campaña. Todo esto al lado, por cierto, de un póster de Arkham en 1922. No sé qué aporta, pero está ahí, existe. Pero bueno. Hablas de encuentros aleatorios de monstruos ambulantes y entonces, nota del traductor. Una de las características comunes a la mayor parte de juegos de rol de fantasía es la existencia de una serie de monstruos que se considera que pululan aleatoriamente, cuya aparición y combate posterior con ellos viene dada por una tirada de una tabla. Los encuentros realizados de esta manera suelen ser tan predecibles como aburridos. Y cosas similares están prohibidas en la llamada de Cthulhu. No hace falta este aporte, pero me parece que estas notas del traductor le dan como un shawarma especial a todo este libro que me ha forjado como narrador, no aplico lo que viene. Da un poco la sensación de que el traductor está de, mira, me pagan poco, estoy traduciendo esta mierda y te voy a decir yo lo que opino porque sí. A ver. ¿No? Un poco... A ver, que no, que es porque quiere demostrarte que eres tonto. Ah, bueno. A ver, en una aventura que es La sombra de Chachagua, dedica un párrafo a explicarte lo que es un bol. ¿Cómo? Hay un bol y entonces te explica lo que es un bol. Bien. En otra se dedica a insultar al autor diciendo que es muy pesado. Todo el rato, es maravilloso. Y entonces, ¿por qué he elegido este? Porque es un cómo no hacer una sección de cómo narrar. Ajá, vale. Es el anti es el anti, ¿vale? Es como, ¿sabes esto de que cuando empiezas a andar te tienes que caer primero? Bueno, esto es cuando te caes por las escaleras. Y aprendes lo que son las escaleras. Porque aparte de que lo que viene no es especialmente interesante, por alguna razón ha decidido Sandy Petersen en su mormónica cabeza que necesita un apartado de financiación de una campaña. Yo llego ahí y digo, no sé qué es esto. Tanto si los autores como si son periodistas, como si son autores, como si son periodistas u otro tipo de profesionales, los investigadores necesitarán dinero para investigar que puede proceder de 3 fuentes. Recursos propios, que pueden ser salarios o similares, pensiones o asignaciones, ahorros procedentes de una fuente anterior, asistencia financiera de fuentes no gubernamentales. Y pasa a desarrollar en hoja y media todas las formas que tienes de financiarte como personaje.
Yo qué sé, ¿Por qué chicos. está ahí? Dinero narrativo. ¡No! No. Pero sí está bien que te diga cómo hacer un poco los combates. Que igual meter 4 sectarios pistoleros es too much si tu grupo es una bibliotecaria, un vagabundo y un cura, ¿vale? Y que he elegido Bueno, esta cosa. vale, está guay. Está bien, ¿no? Está guay, está guay. Vale, Andrea, cuéntanos. Muy bien, pues yo voy a empezar haciendo una breve intro, que yo al final he leído muy poquito y mucho menos lo que he leído no me iba a ir al capítulo de dirección directamente, entonces he descubierto un mundo nuevo gracias a la preparación de este episodio, porque por mi parte sí que ha habido un pelín de preparación. Hombre. Eh, Oye, hemos leído y todo, hemos hecho deberes roleros y... He leído más rol en estos 3 días, también por otra cosa, por otra partida que voy a empezar, pero ha sido increíble. Bien, bien. Entonces, por mi parte, quiero empezar mencionando que al final lo que he seleccionado ha sido como muy cosas distintivas, cosas que he encontrado distintas entre varios manuales, y quiero empezar por Dragon Age. Dragon Age, el primer manual de director de la primera caja básica, básicamente. ¿Eso de qué año es, Chrome? Igual, ¿tú sabes? 2008, 2009, ¿puede ser? Te lo digo en un segundo. Un poquito de scroll. A ver. Elden. Uy, vamos a ver aquí. A ver. Se publicó Edge. Yo tengo además la caja americana, me lo trajeron de New York. Estoy dando a ver el copyright. No lo estoy viendo. Tampoco hace falta que nos volvamos locos, ¿eh? Pero que bueno, principio de los 2000... pensaba que aparecería. Sí, yo creo que es. Bien. Early 2000. Más que nada. Lo tengo aquí, 2010. Vale. Mira. Más que nada, sobre todo, porque a lo mejor uno se piensa que en manuales más antiguos van a salir cosas rarísimas, en plan de, ¿pero qué dices pavo? O ¿qué dices pava? Y que los más modernos van a decir cosas que dices, bien, pues esto es lo normal. Pues a lo mejor nos vamos a llevar una sorpresa hoy. Bueno, perdón, Andrea. Pues, a mí esto me ha llamado mucho la atención porque, para empezar, es un manual exclusivo del director, ¿no? Que los otros que he leído un poco por encima me han parecido como muy, muy técnicos, muy profesionales, muy serios. Y este, sin embargo, empieza un poco contándote la labor del DJ, iba a decir, del director de juego. Pues eso, cómo aplicar las reglas, planificar campañas, tal. Bueno, pero luego hay un apartado que habla de dirigir partidas y empieza hablando del entorno de juego. Y esto me ha fascinado, porque empieza a decir ¡qué guay! Que el éxito o el fracaso de una partida puede depender de factores completamente ajenos al juego en sí. Crea un buen ambiente, consigue que los jugadores se diviertan, bla, bla, bla. Bueno, entonces dice, primer apartado, elegir un sitio para jugar. El sitio donde queréis para jugar afectará en grado sumo al ambiente de la partida y con frecuencia también a su duración. Los juegos de rol son una actividad de ocio y como tal los jugadores serán más propensos a continuar la partida si hacerlo no les supone una molestia. Una buena zona de juego debe ser lo bastante espaciosa para que todos los jugadores quepan cómodamente. Paréntesis. A ser posible sin tener que sentarse en el suelo, menos quienes lo prefieran, claro. Ahí hay anécdota que no conocemos. Pero qué genialidad. Hay algo. Ahora yo me he acordado, disculpa, de lugares donde jugar a rol y me estoy acordando de Chrome, de noche en un cementerio o en un monte y Tony jugando dentro de una furgoneta en el parking del Carrefour. Muy bien. Esto lo oye este señor y le da un tabardillo. No, porque demostramos en realidad nuestra resiliencia. Claro. Propia de gentes pedestres como somos el Tony y yo. Bueno, este apartado no acaba ahí. Voy a leeros solamente las partes que me han parecido más chistosas, por así decirlo. Es que al final es un tono como si te lo contase tu colega esto. Dice, también debe estar en un sitio al que todos los jugadores puedan llegar sin demasiado problema. Es más fácil si todos tenéis coche. Pero qué guay. Es un norteamericano, también te digo. Tienes que tener 30 años. Muy bien, señor. Sería conveniente contar con un rincón en el que guardar la bebida y los aperitivos, lejos de los libros y de las hojas de personaje. Bueno, es tu madre dándote consejos. Tal cual. Hijo, no me lo manches, ¿eh? Estate ahí cómodo. Coge un cojín. Luego sí que dicen,
algo como que tenemos que tener cuidado con la intimidad y el escándalo, que la partida no será divertida si cada 2 por 3 alguien nos interrumpe. Esto es porque propone justo antes algún sitio, en plan una biblioteca pública, asociaciones, etcétera. Pero luego empieza a hablar sobre jugar en casa. Y aquí dice, si jugáis en casa, sería buena idea turnaros. Un grupo de jugadores puede dejar la casa manga por hombro, y no es cuestión de abusar siempre del mismo anfitrión. Pero discúlpame, ¿eh? Pero ¿Pero qué somos? A ver, ¿qué Es que somos, esto no para. roleros u orcos? A ver, A ver, bueno, es un juego de Dice, 2010 hecho para gente que está empezando. ya, Muy chico, orientado pero... a adolescentes norteamericanos que tienen la pickup que le ha comprado a Billy Bob, el vendedor de Moonshine. Entonces, yo lo entiendo. Pero Es me como, parece es genial. maravilloso. Pero sí, sí. el autor, si no me falla la memoria del Dragon H, es el Chris Pramas, que es el fundador de Green Ronin. Y creo que lo que recuerdo de la época que se hablaba que era un juego muy de iniciación y es obvio que es así. O sea, que tienes, siéntate, amigo, te voy a explicar. Mira, esto va así. Coge un lápiz que pinte, un boli que pinte también, una Claro, goma, pero por Una eso goma que se unos borre. trata dados, de... uno de que... Los ganchitos, Sí, fuera, sí. lejos del manual. O sea, bien, bien. Me Sí, sí, parece es muy total. guay, Andrea. Dice algo en plan, si os acostumbráis a repartiros las tareas de limpieza, tendréis muchos menos problemas al respecto. Que lo mismo te vale al grupo de rol que a la Como si pareja compartes piso con tu conviviente. pareja, eso es. Eso es, si vives con tus padres, se vale Fantástico. igual, en la habitación no echa un guarro. Y Pues es muy eso. guay. Esta parte me ha parecido, vamos, fantástica. Vale, pues me toca y yo voy a ir con un juego que se llama Anno Domini. ¿Y esto de qué va? Bueno, el subtítulo del libro, como yo domino muy bien el latín, bueno, o algo, Adventus Averni ad Terram. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues corre el año 1000. Entonces, la movida es que los demonios han venido a la Tierra. Entonces, hay que patear culos de demonios, básicamente. ¿Sí? Claro, pero en el año 1000. Suerte. Entonces, Que no es ni la plena Edad Media. O sea, no. te has comido la feudalización. Sí, eso es. O sea, es un poco ¡Qué de, asco! bueno, Entonces vamos con lo que tenemos. Un hay que pegarle a poco los demonios No con hay ni palos pololos. y, palos. ¿no? Es que en realidad Eso es. es un juego que es 2 siglos después de que los demonios se han ganado. Tú eres la resistencia. Ujú, Y entonces lo malo es que los demonios no te quieren matar. Los demonios te quieren capturar, te quieren corromper. ujú. Y entonces es el planeta herético que se está terraformando y es Murcia hoy en día. O sea, es calor. Sí, la portada además es un Todo cuadro el antiguo, bosco, así ¿no? un poco de, sí, del infierno y tal. Está muy guay. El libro, por cierto, es de Manu J. Sueiro, Antonio Álvarez de Morales Amorós y Juan Antonio Huerta Domínguez. Y es del año 2000, que creo que ya lo había dicho. Por cierto, aquí dicen una cosa que yo me acuerdo que tuve yo un flame, creo que en el antiguo Twitter, o fue en Bluesky, ya no me acuerdo porque soy una señora mayor, que yo dije que el rol es como el teatro. Y tal cual en la página 9 del Anno Domini año 2000 dice, el juego de rol es literatura y teatro. Y ya está, y ahí lo dejo porque para qué vamos a seguir con el flame de la vida, ¿vale? Es decir, en el año 2000 ya tenían supuestos erróneos. Vete a cagar. He ido Total. al hacer popó antes de empezar. En la página 12 del manual, que no es exactamente el capítulo del director de juego, sí que viene un consejo que es cojonudo, así un poco para la vida en general. Es importante muchas veces saber distinguir entre los conocimientos del personaje y los del jugador. Un caso claro es que hoy en día casi todo el mundo sabe nadar, pero en la Baja Edad Media muy poca gente sabía. Si se está jugando con un personaje musulmán, es seguro que no conocerá muchos aspectos de la Biblia, y aunque estemos educados en la tradición cristiana y lo sepamos, tendremos que interpretar a nuestro personaje jugador como si realmente no lo supiéramos. Lo inverso ocurriría con el Corán, nuestro personaje jugador puede sabérselo de memoria y nosotros no, y ser el director de juego el que nos facilite la información. Que parece una cosa muy obvia hoy en día, pero que a lo mejor, o sea, en algún momento convenía recordarlo, vaya. Y ya dentro del capítulo 11 del manual, que se titula Regencia, ya entramos con la labor del director del juego, ¿vale? Y entonces,
me ha hecho mucha gracia esto aquí, porque pone en plan, pues comenzando la sesión, ¿no? Pues ¿cómo comienza la sesión? Bueno, pues necesitas amigos, alguien que haga de director de juego, bolis, lápices y esas cosas, y pone, habitualmente las sesiones sirven también como momento de reunión con los amigos y se suele hablar de 1000 cosas antes de empezar a jugar. Las partidas deben ser relajadas y un instrumento de evasión y divertimento. Si la partida se retrasa por la falta de concentración de los presentes o porque alguien ligó la noche anterior, no hay problema. Es un buen momento para saquear la despensa del anfitrión y evitar posteriores interrupciones que rompan el clima. Me parece un consejo de la hostia. De hay que ponerse al día también con los colegas que vienen a jugar a tu casa. Podría estar en Dragon Age, pero no, los americanos no lo Eso pensaron. no contemplan haber ligado la noche anterior con nadie o algo así. De hecho, la edición americana de Dragon Age tiene un apartado aparte que no se ha publicado en castellano, que te dicen que descargues las armas y no hace falta que vayas a jugar a rol con tu M16. No es broma, pero podría ser, visto lo visto. Ay, Andrea, te has creído, ¿eh? Podría ser. Es broma, Podría pero serlo. si quieres no es broma. Tengo la caja, vale. puedo mirarlo. Y luego hay un apartado, justo seguido, en la siguiente página, que se titula ¿Cómo tratar a los jugadores? O adultos. Ojo ahí. Hay que pensar que todos jugamos para divertirnos y pasar un buen rato. Muy bien. Y luego te pone cosas que a nosotros hoy en día nos parecen que son lo más normal del mundo, pero igual en el año 2000 había que recordárselo a la gente y está muy bien. La muerte de un personaje jugador es un hecho importantísimo, por lo que se le debe dar el mayor dramatismo posible. La muerte de un personaje jugador debe tener un significado. Debería ser motivo de actuaciones u omisiones conscientes y no de una sola tirada de dados. Y al final resume esta parte de este capítulo diciendo que el director de juego debe, en definitiva, ser un buen psicólogo y administrar la dosis adecuada de angustia y esperanza. A mí, disculpadme, pero esta frase es como para tatuársela. Me ha gustado mucho lo de saber administrar la dosis adecuada de angustia y esperanza. Que lo sepáis. Angustia y esperanza. Sí, es un buen... Sí. Sí. Sí, además es que todo el libro es como muy... Es muy pesimista, Hombre, en realidad. Es horrible. Claro, es que es horrible. Esto es que es todo horrible. Entonces, parte de lo que lees también es horrible. Queremos segunda edición de Anno Domini, por favor. Sí, hubo una cosa por ahí, me han contado. Vale. Y aquí hay una cosa que adelantan, perdón, que igual me estoy extendiendo yo, pero os lo voy a contar, que paso me lo he leído. Dentro de las recomendaciones para directores de juego viene una cosa que a mí siempre me ha parecido que es como muy novedosa, pero aquí ya te la cuentan y probablemente es porque se haría antes. 2 directores de juego piensan mejor que uno, se llama el apartado. Dice, aunque resulte extraño ver partidas en las que hay más de un director de juego, estas pueden ser muy interesantes y divertidas. Dentro de esta modalidad hay 2 tipos. Uno en el que están los 2 directores de juego y el segundo en el que se turnan para dirigir y que incluso en ese momento uno de los directores de juego es un personaje jugador y tal. Y dice que es una situación que puede dar mucho más juego a los directores de juego, ya que pueden repartirse los personajes y dar como su propia visión del juego. Y otra gran ventaja de estas partidas es el aporte creativo de cada uno de ellos al sumarse a diferentes puntos de vista y que surgen combinaciones muy interesantes. Y a mí este consejo me ha parecido súper interesante que apareciera en un libro del año 2000. A ver, los roleros del año 2000 eran personas, ¿eh? Que parece que el año 2000... Estamos en el año 2026. Han sí, pasado 26 años. Y Dungeons and Dragons se publicó cuando llevaba en el año 2000 26 años. Es decir, que pero creo que el año 2000 ya es lo suficientemente lejos, hablando en términos... A ver, no, para un historiador el año 2000 es antes de ayer. Es ayer. No lo puedo entender. Vale, sí, pero no es tanto tiempo. Quiero decir, se iba a publicar la tercera edición de Dungeons and Dragons. Los juegos narrativos llevan existiendo ya casi una década, de hecho. Una década y pico. Que sí. Si no, decir, no te que digo había yo cierta que no. sensibilidad, que parece que eso era la jungla, que era la jungla, no te vayas a confundir. Pero una jungla más o menos civilizada. Bueno, era una jungla civilizada, pero entiendo que además, o sea, que tú como jugador comprases uno de estos libros y dijeras, uy, pues hay otras maneras de ver, o sea, que no solo es hacer el garrulismo y dejar la casa de mi colega llena de mierda porque también hay que recoger. ¿sabes? Eso en el 2010 lo tenían que decir. Esa es la generación que vino después. A mí no me mires, Dragonaje de 2010. Bueno, venga, Chrome, otro. No, que entiendo lo que queréis decir, pero sí, que creo que en el año 2000
es verdad que el rol ya era algo bastante más maduro de lo que creo Sí, que a veces hombre. pensamos. Sí, sí, Lo sí. bastante para decirte, limpia la casa de tu colega. Baja la tapa, tío cerdo, ¿vale? No hacía falta que lo pusieran en dragonaje. Bueno, Sí, sí, sí. Venga. yo he elegido para esta segunda round Ragnarok primera edición, siguiendo con las cosas un poquito vetustis, del año 92. Bien, de ayer. Entonces, este libro, hecho en Bilbao, porque todo lo malo, bueno, tiene un capítulo que se llama Algunos consejos. Entonces yo, neciamente, me he metido en algunos consejos y ese sistema. Y no entendía nada. ¿Por qué me estás explicando el sistema en un apartado llamado Algunos consejos? Y entonces he visto que hay un capítulo 13 que es Cómo jugar Ragnarok. He dicho, Bien. ¿qué es esto? ¿Qué va a ser ahí? Capítulo que tiene la increíble cantidad de 3 páginas, ¿vale? Es, Bien. entonces hay bastantes cosas interesantes. Una de ellas es que te dicen, que una que me ha gustado mucho, que hay algo que es bastante elemental, ¿no? Pero que igual no está mal que todo lo dijesen. Puede ocurrir, por poner otro ejemplo, que los gustos de los jugadores no coincidan con los del DJ. Siempre hay algún jugador cuya máxima aspiración es abatir a tiros a toda la población de un país, en Estados Unidos. O simplemente asesinar a todos los bichos que puedan sin importar el método. Hay otro tipo de jugadores a los que les encantan las partidas cuya trama es muy complicada y son necesarias varias partidas para resolver un único enigma. Esto se podía haber escrito mejor. En cualquier caso, es posible que nada de esto coincida con los gustos del director de juego. Hostia, si esto es así, es conveniente cambiar los guiones de las partidas de manera que cada jugador obtenga de ellas lo que más le guste. ¿Cómo? Sí, por favor, esto lo podía haber leído los masters de cuando yo era adolescente. Gracias. Y otro Bueno, que me ha y gustado. algunos de hoy en día, ¿no? Sí, También. algunos hoy en día. Sí, creo que tenemos pendiente además hacer un episodio que se llame El director de juego como ser de luz. Yo ahí lo dejo. Vale. Dale, Chrome. Otro párrafo, que es el principio, pero Otro mi consejo. mi consejo es, para jugar bien a un juego de terror es necesario ante todo y sobre todo que nos apetezca. Es sabido por todos que el miedo Bien. atrae. Lo desconocido ejerce un poderoso influjo sobre el ser humano. Es muy recomendable, por lo tanto, que aprovechemos ese influjo y disfrutar entre cursiva del miedo. Con esto no quiero decir que debemos arrojarnos a un acantilado solo con la intención de saber qué es lo que se siente. Simplemente se trata de dejar que nuestra mente retroceda en el tiempo hasta la época en la que todo nos atrae. Cualquier lugar puede resultar macabro y todos guardamos recuerdos que nos estremecen. Yo de esto me quedo con el principio, porque hay gente que parece que no entiende que hay peña que igual el sábado por la tarde, después de una semana comiendo piedras, pues le apetezca 3 horas Seguir de sufriendo. seguir sufriendo. Entonces, me quedo con la primera parte de este gran texto, que es Ragnarok primera edición. Estupendo. Me gusta mucho mi Muy micro bonito. nuevo porque me permite hacer el idiota. Y se te oye súper bien, Pablo? Se me oye súper bien haciendo el idiota. Bueno, Andrea, por favor. Andrea, cuéntanos. Os saco de ahí. Vale. El siguiente que he elegido se llama Slang. Slang es un juego de 2006. De no ¿Vale? solo rol. De no solo rol, correcto. Que consiste un poco en criminalidad en Los Ángeles y hacer pelis o series rollo CSI con toda la americanada y ahí encima, vamos. Es un juego que, sinceramente, me apetece mucho jugar ahora mismo. Sí, yo O creo sea que las reglas sí que se han quedado un poco... Sí, eso iba a decir, que no he leído el sistema ni cómo funciona, pero lo que es la ambientación y el rollo me ha gustado se mucho. puede jugar con hitos. Slang me hace mucha gracia porque es un libro que su premisa es que es el lado oscuro de la sociedad estadounidense. No, es la sociedad estadounidense, que es el Punto. mismo de Grimdark. Es el lado que se ve, o sea. Sí. No hay más. Tiene un flow muy cinematográfico. Sí, yo voy a contar que correcto. y a mí me mola porque es para los que no. Yo es que he jugado mucho Slang. De hecho, fue el manual con el que jugábamos partidas de vampiro. Porque el suplemento de Los Ángeles de vampiro es una basura horrorosa y este en cambio es un buen libro.
Y Qué tienes guay. mapas y todo, está súper Sí, guay. está guapísimo. Está Y súper guay. entonces, si habéis visto películas de pandilleros de los años 90, Pulp Fiction, y No he todo, terminado de ver Pulp Fiction nunca. no Lo he me digas eso. intentado Bueno, 3 pasa nada. veces, No no pasa soy nada. capaz. Tiene ese rollete de asfalto, de hoodies, Sí. etcétera. Entonces, The bueno, Wire, bueno, aunque no está en Los Ángeles, pero sí. ya le El gustaría rollo. a igual, porque qué asco de ciudad, qué horror. Pero te corto, es para contextualizar que como es un Baltimore, juego que sí. tiene 20 añazos, pues Ujú. Ujú. es que Es juego mucho. verdad, tiene 20 años, Dios mío. Vale. Bueno, pues en el capítulo de dirección empieza hablando sobre cómo dirigir, ¿vale? Ahí sí que hay, de hecho, aparecen los 6 consejos de oro Las estos, 6 pero reglas de claro, oro. como todo el libro tiene un tono pues muy al rollo de este tipo de películas, Macarra. eh, sí, más Sí. macarrilla, pues hay algunas cosas que bueno, salen un poquito. A mí me chirrió mucho, por ejemplo, este texto. En el consejo quinto, que es el de interpreta, 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 Ujú. bueno, pues empieza a hablar sobre cómo interpretar, cómo no, no sé qué, y al final sí que llega a un punto que dice, la interpretación no termina en la voz, mirar, apuntar con una pistola imaginaria o agarrar del brazo a alguien sirven para hacer más intensa la actuación. Algunas personas pueden sentirse incómodas con estas técnicas de interpretación y en otros juegos de rol aconsejan pedir permiso para, por ejemplo, darle la mano a un personaje como está ocurriendo en el mundo del juego. Si alguien se va a sentir incómodo porque le den la mano o se simule que le ponen unas esposas, le recomendamos pasatiempos como el parchís o como los juegos de ordenador que no requieren interactuar con otros seres humanos. Y Bueno. añade, pues, no se ha quedado tranquilo, y añade, por supuesto, meterle en la mano a otro jugador o golpearle sí estaría fuera de contexto, pero esto no debería ser necesario decirlo. Hombre, Ajá. pues igual sí. Pero Creo, bueno, a ver, yo creo que ahí hay como un cierto conflicto, ¿no? Porque hay muchos juegos que, sobre todo estadounidenses, que es verdad que es una sociedad. Es que hay un tema cultural que igual se nos pierde, que es que la península ibérica, los portugueses y las distintas entidades culturales de la Españita, tenemos mucha cercanía física cuando hablamos. Ujú. Es cierto. Le pasa lo mismo a los sí, 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 franceses, a los sí. italianos, que viene mucho bueno, por la tradición latina. Si roza Mediterráneo, yo creo que Claro, sí, 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 o sí, sea, sí. ahora, entonces, pero en cambio los yankees, o sea, darles 2 besos les peta el cerebelo. Ellos más de darse la mano o hacerse así con la cabeza. Entonces creo que muchos juegos de rol que nos llegaban a nosotros, como venían de esa costumbre, de esa idiosincrasia cultural, entonces creo que puede haber que han sido muy hegemónicos. Entonces creo que igual venía por ahí. Entonces creo que lo mejor es un punto medio, ¿eh? Que igual, si todo está consensuado de, oye, este rol, cogernos la mano y apuntarnos con pipas imaginarias, bien, ¿no? Sí. Sí, No eso que somos. nosotros. Es decir, sí, yo a sí, Steph, sí. pues lo siento mucho, Viciola, no te voy a coger del brazo sin tu autorización, porque entiendo que además en el rol hay muchas emociones a flor de piel muchas veces. Ujú. Entonces, O sea, que quizá ese consejo empezaba bien y luego ha descarrilado un poco. un poco. Sí, haciendo el chiste ha descarrilado, yo creo. Sí, 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 Que en sí. realidad, o sea, al final el tono, ahora os leo otro fragmento que también tiene un poco el mismo tono, pero no queda tan mal. Eh, pero sí, yo creo que es un poco más tema de que chirría porque se ha intentado hacer, pero no ha salido bien. Perdona, ¿eh? Igual en este momento sí que vemos, así como leemos ahora consejos, que es como, ya te lo estaba diciendo en el 2000 o en el 2002, amigo, apúntatelo. Pero sí que es verdad que igual algunas cosas o han envejecido peor y que también las sensibilidades han cambiado. O Ujú. sea, tú tienes ahí el manual de Forbidden Lands, por ejemplo, que te trata en femenino todo el rato y vamos para adelante. Sí que he de decir que cuando salió hubo muchos señores que se llevaron las manos a la cabeza, obviamente, pero entendemos que las sensibilidades hoy en día son otras. Y por eso estamos en el 2026. Correcto. Bueno, sí, perdona. No, solamente quería mencionar que este también es uno de los manuales que me llama la atención porque, claro, al ser de un género tan específico, tan cinematográfico, hacen mucho hincapié en cómo ambientar, en cómo dirigir en ese sentido y tienen
un apartado bastante amplio sobre la música, que me ha parecido muy interesante. Sí. Y claro, al final, al ser del 2006, pues te habla sobre la planificación de la partida y tal y cual. Y te dicen que, bueno, que una planificación insuficiente significa perder un tiempo precioso buscando el CD, ¡Oh! la lista de canciones o el mando del equipo estéreo. ¡Buah, tronco! Me ha retrotraído. ¡Oh, yeah! Me ha evocado cuando echábamos madera en la estufa para calentarnos antes de ir a Sí. por mamuts. Dicen que si es posible utilices listas de reproducción de MP3. ¡Ojo! Eso está que bien. son más útiles para esto. Porque sobre todo pueden reproducir música durante mucho rato sin repetirse. Son nuestras listas de Spotify o del Watch Together para... Hombre, es que claro, Pues, 2003 habíamos dicho. 2006. 2006. Pero bueno. Bien. Yo bien, que bien. soy un hipster, no uso, o sea, Spotify dejé de usarlo porque, jajaja, cosas malas en Palestina. Y entonces yo uso listas de esas porque no me gusta que me metan publicidad. Entonces Sí. me siento representado. Aguante 2004. Pues muy Bueno, genial. O sí sea, que... Sí, perdón. No, perdona, que venía ya con el último chascarrillo, que dice que al final de ese párrafo dicen, no obstante, no te excedas, te cargarás inútilmente de trabajo que podrías dedicar a otras cosas importantes como desarrollar los personajes secundarios o jugar a la PlayStation. Bien. Me ha A la Play parecido 2 en esa época, ¿eh? Solamente dice PlayStation, en cursiva además. Porque igual había gente Me que ha todavía parecido tenía la 1. maravilla. Pablo, yo qué sé. Pero bueno, hay un montón de referencias sobre todo a hip hop y diferentes artistas que puedes utilizar como base y demás. Está muy guay, muy guay. Uh-huh. Vale. Bien, guay. Bueno, pues yo vengo con una cosa completamente diferente, que es Paparazzi. la portada tiene tela. Un juego que se llama Paparazzi. Son está en formato revista y son 30 páginas. 30 páginas que tienes aquí la hoja de personaje para jugar, que es medio folio, que lo sepáis. Vale, entonces, ¿este juego de qué va? Pues este juego es un juego gamberro en sí mismo. O sea, es decir, no se toma en serio, yo creo que pretendemos que nadie se lo tome en serio. Entiéndaseme. Pone el juego de rol chascarrillero de marujeo, ¿vale? Entonces tú vas de que eres un paparazzi y entonces tienes que perseguir a los famosos y encontrar exclusivas, ¿vale? O sea, va de eso el juego. Bien, las reglas sí que es verdad que son página y media, o sea, no tiene mucho más. Hacerte el personaje es súper cortito. Y a pesar de que o sea, la manera de contar es muy, pues eso, muy chascarrillero y un poquito macarra pues este juego, dadme un segundito, es de 2003 y el autor es Rafa Kama con la colaboración del grupo G4, ¿vale? Pertenece a ese grupo que yo no lo conocía, pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? ¿Esto cómo llegó a mis manos? No me acuerdo. Pero bueno, siempre está bien tener este tipo de cosas en la balda rolera, ¿vale? Apareció. Existía. Como el Pokémon salvaje. Tú no preguntas. Vale. Pues el director de juego en este juego se llama el editor. Claro, es el editor de la revista donde van los paparazzis a hacer fotos y esas cosas, ¿no? Y entonces uno pretendería que en este juego, que es así como, pues eso, ese tono kinky, macarrilla de nos vamos a reír de los famosetes y tal, que los consejos para ser director de juego pues fueran igual de macarras. Pero es que todo lo contrario. Te dice, 1, organización. Pues tener un mínimo de organización. Pues guardar el material guardar el material para la partida, respetar los tiempos, cómprate una carpeta clasificadora. Me parece el mejor consejo que le podemos dar a la gente. Y segundo, úsala. Bien, o sea, no solo cómpratela y además la usas. Vale. Preparación. O sea, léete las reglas y tenlas más o menos por la mano. Capacidad de improvisación. Pues venga. Capacidad para escuchar. Dice, aunque tú dirijas la partida, la historia la creáis entre todos. Escucha a tus jugadores. Y, por último, la equidad. Dice que es el punto más importante y el más, pero también el más difícil. Es normal que te lleves mejor con unos o con otros,
Es habitual que algunos sean más extrovertidos que otros y tiendan a monopolizar la partida. Tu deber es que todos participen más o menos en la misma medida y no caer en favoritismos. Es decir, en este juego de rol que uno se esperaría, pues que los consejos sean un poco, venga, pásatelo bien, no sé qué, que sí, pues me parecen hechos con muy buena cabeza, la verdad. Y después, cuando te dice dirigir una partida, aquí ya es un poco el salseo del juego, ¿no? No ayudar demasiado, ¿vale? O sea, hay que ayudar a los jugadores, pero tampoco te pases. 1, no hacer demasiadas trampas con los dados. Y el siguiente consejo es, pero hacerlas cuando sea conveniente. Y, sobre todo, que tus jugadores no se enteren de que has hecho trampas con los dados, ¿vale? Es lo más importante. Representar a los personajes jugadores de manera exagerada. Es decir, claro, tú, o sea, tienes que salir como el famoso de turno, el torero de no sé qué y la modelo de no sé cuál, pues exagéralo, que es de lo que va el juego. Y al final siempre te dice fingir que siempre, siempre lo tienes todo bajo control. Y a mí me parece un consejo para jugar a rol y para la vida en Para general. la vida, para el trabajo, para... Ya está, ya está. Y luego al final te dice, naturalmente hay multitud de consejos que podríamos añadir, pero como se dice, cada maestrillo tiene su librillo. Ya lo irás descubriendo poco a poco. De momento, si sigues los que te hemos dado, seguro que sacas adelante unas partidas estupendas. O sea que quizá el juego de rol no nos lo tomamos muy en serio, pero de verdad es que el apartado del director de juego me parece buenísimo. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero igual nos da tiempo a uno más cada uno. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, una ronda más. Sí, ¿no? Sí, así un poquito más breve y luego llegamos a algún tipo de conclusión, si es que tenemos que llegar a algún tipo de conclusión. ¿Os parece? Me parece bien. Pues dale, Chrome. Bueno, pues yo he elegido Vampiro la Mascarada, primera edición, Ole, ole. porque soy una persona, yo como tengo lo más viejo, de hecho, pues. Y, pues para sorpresa de absolutamente nadie, pues es un capítulo bastante potente. ¿Por qué? Porque tiene sobre todo consejos a la hora de armar crónicas. Es decir, está muy orientado a dirigirte a un tipo de juego que igual te resulta marciano. Pensemos que esto es el 91. O sea, no hay un vampiro antes de Vampiro. Y Vampiro es un juego que es bastante, ¿cómo decirlo? Divisivo, genera un nuevo paradigma en su momento, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta es que, aparte de explicar conceptos básicos del mundo de tinieblas en la sesión del narrador, cuando ya te las han estado presentando a lo largo del libro como la ambientación, tiene un apartado que es Forjado en Acero, en el que básicamente te explican los pasos que ha seguido el autor, que es Mark Grenhagen, señor increíblemente sensual, a la hora de redactar una crónica para los otros jugadores, que son pues otros miembros del equipo de White Wolf. Entonces, cuando Mark empezó primero a concebir el escenario, se sentó y escribió una lista de palabras que describían las sensaciones e imágenes que quería que evocara. Esto le ayudó a delinear más cuidadosamente lo que quería que incorporara a la crónica. ¿Vale? Que es Gary, que es una ciudad industrial, que tienes un short en mi canal de YouTube al respecto, que es decadente, que es de donde nace el vampiro, ¿no? Entonces son cosas como viejas vallas publicitarias destrozadas, ruina, más allá de la esperanza, desesperación total, industria, cinturón industrial, fábrica de aceros, cercas encadenadas, pobreza condenada, casas abandonadas, lago Michigan. Puerto en ruinas, buques contenedores, catedral gótica entre ruinas, miseria y letargo, avaricia, drogas, bandas, graffiti, proyectos, tiendas abandonadas, desempleo, gente zombie, envejecimiento, mansiones decadentes, inmundicia llenando los ríos. Jesús Claro, mío. y os digo una cosa, Gary, Indiana es un poco esto, la ciudad en la que nació Michael Jackson, los Jackson 5, que podéis ver en el biopic que han publicado ahora. Y entonces te da toda una serie de consejos sobre cómo él va armando el escenario de jugar, que cómo coger un escenario que es real para convertirlo en un lugar de terror gótico. Y me parece como, joder, está muy bien. Porque Mundo de Tinieblas parte de la premisa de nuestro mundo, pero peor. Si eso es posible. Y hace un buen esfuerzo en ello. Entonces, me ha parecido que, sobre todo con esa intención narrativa y de construir historias que tiene el juego, va más allá de cómo mecanizar, no, sensaciones, ideas, conceptos, personajes, lazos de tus personajes con los PNJs de la trama. Claro, eso Mío. está muy guay. Es decir, cómo hacer ad hoc una campaña para tu grupo.
Ujú. Y luego sigue el escenario, son muchas páginas, personajes, nexos, antagonistas, y luego pasa a describirte los PNJs y hay una aventura. O sea, que es la que luego pasas a jugar. Entonces, me parece que está muy bien. O sea, lo lees y dices, mientras que el de la Madre Tulu, pues es lamentable, pues este cambio está muy bien. Y nos has dicho que es primera edición de Vampiro, Primera claro. edición de Vampiro, del año 91. ¿No ven? Taiwán. Taiwán, sí, Muy bien. porque yo hago Spanglish, pero gracioso, que es mejor. Vale. Y Sí. no sé, me ha sorprendido. O sea, también es verdad que es un Ujú. libro que no lo quiero leer mucho porque es del 91 y se cae a cachitos. Entonces, Ya. entonces La conservación. Hay que sí, conservarlo bien, sí. importante. ¿Sabes? Para mí es un libro importante. Vale, pues Andrea. Vale, pues yo para terminar voy a mencionar al amigo de Pablo, John Wick. ¡No! John Wick no es amigo de nadie. Bueno, Cierto, es también cierto. Después de leer sus libros, nadie quiere ser su amigo. nadie quiere Eso es ser su verdad. amigo. Tiene un capítulo en Jugando Socio de la hija de mi amigo quiso jugar a rol, la traumaticé horriblemente y lo disfruté. O sea, Wiki, ¿qué te pasa? Ah, bueno, claro, ahora que lo ha mencionado Pablo, o sea, tú, Andrea, vas a hablar de Casas de De Sangre. Casas de Sangre, sí. Y claro, evidentemente, si estamos hablando sobre consejos sobre cómo dirigir rol o para jugar a rol, evidentemente John Wick tiene ese... A ver, hay muchos otros libros de teoría rolera, ¿vale? Pero John Wick tiene uno que se llama Juega Sucio, que es, por favor, haced todo lo contrario de lo que os dice el Tito John en ese libro, ¿vale? Pero Por en la favor. vida, en general. En la vida en general. Y Hay algunas cosas que están guays, sobre todo cuando juega con el efecto sorpresa o cosas así, que eso le queda muy bien al señor, pero hay otras cosas que es como, John, tío, háztelo mirar. o sea, yo leí el libro y tuve ganas de llamar a César Millán y llamar al entrenador al encantador de perros para que fuera a su casa y lo educase. Perdona, Andrea, perdona. Perdona. Tranquilos, tranquilos. Despierta pasiones. Te lo quería sacar por eso, para hacerlos hablar. Vale, en realidad lo que me ha gustado de este capítulo del narrador, aquí lo llaman narrador, es que empieza diciéndote que, bueno, que los jugadores pueden leer el capítulo si lo desean, que tampoco van a sacar ningún spoiler ni nada. Te cuenta un poco en el tono del libro, cosas de la historia, ¿no? Que tienes que al final interpretar como narrador. Te dice que si eres un jugador, al final lo que estás haciendo es descubrir el truco de magia y que eso le quita gracia al asunto. Y ya en un momento dado dice, vale, ahora que nos hemos librado de los jugadores, tú y yo podemos ponernos a hablar en serio. Y sí, lo sé, tienes a ese jugador que se va a leer el episodio de todas formas. No te preocupes por él, tengo un truco para él también. Y nada, y ahí ya empieza a contarte el rollo de la caja de herramientas del narrador, el gran secreto, vuestra propia Sanri, así te va contando un poquito todo. Uh-huh. Pero eso, con el tono de John Wick, que es tremendamente cercano, ¿no? Sí, Y eso que a sí es Pablo le verdad. gusta mucho, parece. Sí. No, es que me he caído. O sea, le ha dado un mini tequililli a mí. Ah, vale. O sea, que Entonces era... me ha dado un mini infarto diciendo, no, me pierdo a John Wick. Y nada, aquí ya también menciona alguna cosa del Juega Sucio, que es un libro que también tengo y que había traído también por mencionar alguna cosa. Así que brevemente voy a mencionar que hay un capítulo en el que habla sobre los tipos de jugadores, por así decirlo, o de malos comportamientos de jugadores, en realidad. Que Ajá. eso sí que me ha parecido interesante. Pues habla de la defensa Nuremberg, del solitario, de los La interruptores. defensa de Nuremberg, disculpa, Ujú. desarrolla eso, por favor, si puedes. La defensa Nuremberg, sí. Básicamente es cuando un jugador va en contra de toda la mesa y Ah, su vale, excusa es que mi personaje es es así. así. Es que yo solo cumplía órdenes. Defensa Nuremberg. Vale. Ahora ya he pillado la referencia. Perdón, es John, un poquito espesa. sé que oyes este podcast, este no podcast, John. Lo sé. Tú eres todos esos personajes, lo sabemos Juntos en la todos. misma persona. Te estás proyectando, John. Por eso me ha Eh, parecido interesante también bueno, en realidad, todo esto ese punto. creo que lo de las categorías, es verdad que hay una serie de comportamientos, sobre todo, yo me acuerdo que habla mucho de la gente que anda con el móvil, y es una guerra que tengo, sobre todo con los chavales, Ujú.
trae el móvil. Entonces ya hago una cosa que hace él, pero porque funciona, que es paro la partida y me quedo mirándolo. Ujú. Entonces la presión social funciona. Es como, creo que está Sí, pasando algo. sí, sí. Cierto. Que Entonces, soy yo con el móvil. efectivamente. Entonces, Eso es. lo hice un par de veces y entonces solo hace falta que grite móviles encima de la mesa, boca abajo, y los pongo en esto y ya está. Yo sí que es verdad que muchas veces de jugadora, a ver, si estoy jugando en mi casa online, pues tienes la hora ahí abajo y ya está, y no lo necesitas. Pero muchas veces si juego en mesa, tengo el móvil al lado para mirar la hora, porque soy así, pero nunca tengo reloj. Entonces me ayuda mucho si mi colega que juega al lado tiene reloj. Entonces le toco su reloj y digo, vale, ya está. Y no necesito mirar el móvil. A ver, Por favor, seres que jugáis alrededor mío, compraos un reloj. yo solo miro el móvil, pero muchas veces porque juego a 130 kilómetros de mi casa. Ya, claro. Y encima soy autónomo, por lo tanto, oye, que igual me han escrito y tengo de comer. Sí, claro, por supuesto. A ver, y Es si lo importante. necesitas, y si lo hablas, esto es como todo, ¿no? Es un poco si lo hablas con El la tema es mesa, oye, la gente que te hace un... ¿Quién era la tipa que jugaba al Candy Crush bueno, no juguéis con el móvil en las partidas. En el no, por Congreso, favor. ¿no? Está Decías, feo sí. eso. Ay, sí, es verdad. Uy, ¿se nos ha ido Andrea? ¿No has echado? ¿Ha parado El de grabar comandante... o no? No, No, el no, comandante Shepard ha tranquilos. vuelto. Bien, ¡Más tranquilos todos. He hecho F4! un F5 sin querer, lo siento. Ah, no. ¿Qué? Bueno, Te yo toca, me voy. No, no me voy, o sea, te es toca decir, no ir, puedo, porque pero somos todos, pero te toca ir a voy. ti. Yo voy a ir con un juego. Pues ya igual ya es viejuno, porque han pasado 18 años desde que se publicó, que es el Eyes Only, para los que no sabemos mucho inglés, y está escrito por nuestro compañero de la voz de la mesa, don Pedro J. Ramos, con la colaboración de don Manuel J. Sueiro. La J es secreta, es como lo de Monkey D. Luffy, pues igual, la J es secreta, ¿vale? La voluntad de Jota. Y claro, yo he mirado varios libros, que casi todo lo que tengo más antiguo es de No Solo Roll. Sí que es verdad que Anno Domini no es de No Solo Roll porque es de Ediciones Ucronía, creo, pero es el pre. Y además me he mirado el No Solo de 20, que es el sistema genérico que tenían antes de que hicieran hitos, ¿vale? Entonces, son del mismo año. Y hemos descubierto una cosa que tenían No Solo Roll en aquella época, y es que siempre te metía el capitulito de las 6 reglas de oro. Y 8 precha son las mismas. ¿Vale? Las mismas, copiado, pegado, cambiadas 4 cosas. No Solo Roll, Interpreta. interpreta. ¿Vale? Entonces, en Nice Only, evidentemente, este apartado sale, pero me ha gustado mucho. A ver, está muy bien escrito. Y el Eyes Only va de pues eres un espía, o sea, es un juego de espías, ¿vale? La KGB, el FBI, toda esta peña, ¿no? Y entonces ahí en un momento, en el capítulo del director, en el que te dice, un segundo consejo, o sea, el primero es pensar sobre el fondo de la historia, ¿no? Es qué clase de historia quiero contar. Bueno, pues el segundo consejo es plagia, tal cual, así, tal cual lo estoy diciendo, tal cual lo pone. Entonces, cuando veas una serie, cuando vayas al cine, cuando leas un cómic o un libro o si ojeas el periódico, no dudes en ver si algo de esto se puede aprovechar para tus partidas. Lo ideal es coger la idea o la ambientación que te gusta y aplicarlo en la partida tras darle un barniz, tanto para que los jugadores no lo identifiquen como para que no sea un plagio directo. Pues eso, por ejemplo, si hay una serie, unos terroristas rusos, pues lo adaptas a la ambientación que tú estés creando en ese momento, a la historia que tú estés creando en ese instante. Y además, antes de las 6 reglas de oro, para los directores de juego, dice que hay que tener presentes las siguientes cosas. Revisa las reglas, pero prepara a los personajes no jugadores, ten en cuenta los ISIS, o sea, qué porras van a hacer tus personajes, o sea, tus jugadores de la partida. Aunque ya te os digo que eso suele salir regular, pero bueno. Motiva a los personajes, toma notas y habla con los jugadores, que es una cosa como muy bonita y que es una cosa que como que todos deberíamos hacer. ¿Sí? Eso Lee es el que puede ser un cura, ¿no? Está el servicio secreto del... Sí, yo es que he jugado. Uy, me estás Sí, pidiendo pero hay una facción de Medio curas. cura. Es un juego muy... demasiado. Sí, ¿no? Sí. A ver. No es spoiler, ¿eh? En un juego de espías hay curas. Hay una, creo que es Hombre, no es un juego de 2008, o sea, os lo podíais haber leído ya. Es un juego, a mí, creo que es que estoy acordándome de él.
es un juego muy mundo de tinieblas. Tiene como un planteamiento muy White Wolfero en ese sentido. No sé, me recuerda a eso. Pero es verdad que igual tengo visión de túnel. No me parecen malos consejos. Es que me doy cuenta que muchos consejos de juegos españoles son cosas como muy de empezar. O sea, tienen como esa sensación de, mira, te voy a explicar cosas. Porque igual te has comprado el libro, quieres dirigirlo, y esto es un jaleo. No lo sabes, pero es un jaleo. Entonces te voy a coger de la manita. Entonces, eso está guay. Yo creo que los juegos de determinadas editoriales o determinados juegos y determinadas ambientaciones esperan o aspiran, más bien, a ser, hola, ¿este es tu primer juego de rol? Don't panic, no te preocupes, yo te enseño que es un juego de rol, mira, se juega con estos dados, si no sabes dónde comprarlos, tienes tiendas para comprarlos, porque hay muchos que te dicen Claro, sí. Sí, en algunos se menciona tal cual, sí. Sí. Yo voy a mencionar una cosa que es como muy... Es que solo pasa en unos pocos libros, que me llama mucho la atención, que es la aclaración de que todo esto es ficticio. O sea, me llama mucho la atención de todo lo que vas a leer es mentira, no existen los vampiros ni los demonios, y es como... ¡Qué guay! Claro, sí. A ver, espera, voy a coger cazador. Tengo un taco de libro, tengo aquí un Cristo montado, madre mía. Advertencia. Cazador, la venganza es un juego, como los juegos de tablero, lo practicas con tus amigos alrededor de una mesa. La diferencia es que aquí no se utiliza tablero y a menudo ni siquiera piezas. Sin embargo, sigue siendo un juego. No es la vida real. Los monstruos son producto de tu imaginación. No son reales. No eres un cazador de monstruos. Es así de simple. Si no puedes distinguir entre la realidad y la fantasía, deja este libro a un lado y dedícate a otra cosa para todos los demás divertidos. ¡Ostras! Claro, tú lees esto... Sí. Y es como muy intenso. Y luego te acuerdas de que hay un señor que mató a alguien en Estados Unidos y la defensa fue que lo hizo por el juego de rol de White Wolf. Y entonces yo creo que dijeron, nos curamos en salud, ponemos el aviso. Sí. Claro. No bebas este producto no se bebe, que viene el champú, pues el equivalente. Y yo supongo que muchos capítulos introductorios de qué es un juego de rol, de los juegos de rol escritos en España y editados aquí, es muy de si esto lo pilla un padre o una madre y lo lee en plan de a ver qué está mirando mi niño, lo primero que se va a encontrar, oye, esto es una cosa que juegas para contar historias entre amigos, con un papel, un lápiz y unos dados raros. Y ya está. ¿Cómo logras que te echen de la sala de castigo? Pues cuando el cura te pilla leyendo ¡Demonio la caída! ¿En serio? En serio. ¡Ostras! Claro, me había comprado Demonio de la Caída el viernes anterior y como yo iba con mis libros al cole, porque no era un niño popular, entonces yo leía en el patio, la vida es así de triste, y entonces, claro, me castigaron, no sé qué hice, llegar tarde seguramente, y entonces saqué el libro y el cura horrorizado que es que me echaron. Si lo llego a saber antes de las que me hubiera librado. Demonio de la Vale. Caída. Pues yo creo que como ya para acabar, porque hacemos casi una horita, ¿qué os parece si hacemos o recopilación de las mejores o si llegamos a algún tipo de conclusión viendo todos estos consejos, lo que vosotros me queráis contar? A ver, yo creo Dale. que igual una recopilación de lo bueno, lo malo y lo mejorable. O sea, lo bueno, lo malo, lo mejorable. Hombre, a mí lo bueno es Lo bueno. decirte que del manual de Dragon Age me ha gustado mucho lo de búscate un sitio guay, que esté todo el mundo cómodo, que seáis limpios, no juntéis los ganchitos con el manual. O sea, a mí, discúlpame, pero eso se ha ganado un trozo en mi corazón. Para siempre ya. Fantástico. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo iba a decir exactamente lo mismo. A mí, el manual de buenos modales para el rolero del año 2010, Panda de Salvajes. Que eso fue hace 16 años, ¿eh? En los 2000 éramos más correctos. Me ha gustado. Sí. ¿Andrea? A mí me ha gustado. Sí, es que me iba a ir hacia el Dragon Age. Bueno, voy a hacer trampa y voy a mencionar una cosa que no me ha dado tiempo a contar. ¡Bú! Pero yo creo que lo bueno es que los manuales. Disculpa, está siguiendo las normas del paparazzi. Si estás haciendo trampa, que no se te de tus jugadores. Adelante. No lo habéis escuchado bien, pero lo he mencionado ya. En un manual del año pasado de Fallout,
que estoy metida en el mecenazgo, por ejemplo, hay un capítulo específico sobre seguridad y consentimiento y se explica muy bien y muy detalladamente todo el tema de herramientas de seguridad, determinar límites, que esto hay que hacer la sesión cero, cómo calar la situación de incomodidad de algún jugador, botón de pausa, cómo manejar la situación y me ha parecido magnífico. Y creo que es, pues eso, que denota una clara evolución de los juegos de rol, ¿no? De cosas que antes no se mencionaban y ahora, aunque haya sido algo que se haya crecido dentro de la comunidad rolera, pues tengo yo entendido, pues que aparezca directamente en los manuales. Discúlpame, en la Liga de los Caballeros y Damas Extravagantes, año 2023, no solo rol, escrito por los de la J secreta y yo misma, también tenemos También un aparece. hito de herramientas de seguridad. Que lo Pues sepáis. eso es lo bueno para mí. Hay que Bien. comentar que, por ejemplo, Cult, Divinidad Perdida. Cult es la Claro. ambientación más chunga que te puedes echar a la cara. Sí. Habla mucho de esto, el tema de los velos. Al final, Uh-huh. sí, a mí sobre todo creo que hay juegos que lo piden. Por ejemplo, tu juego de kobolds que roban calzoncillos, pues igual no necesita No hace 5 páginas. Pero igual tu juego de el yermo horrible posapocalíptico en el que pasan cosas atroces cada 5 minutos, pues Claro. igual sí. Por ejemplo, el sistema, los de 20, eso es atroz. Pero bueno. Pero el Fallout además va de eso, ¿no? No es un plan rollo posapocalíptico. Sí, alguna. No he Sí, visto, sí, o sí. sea, no he jugado los juegos, no he visto la La serie, no sé serie está nada. guay, ¿eh? La El serie te cuenta muñequito todo. ese monísimo y El ya. Pip-Boy. Ese. Esos que caen en. Es una distopía cincuentera fascista. Es como Estados Unidos fascista, o sea, hoy, O pero sea, tienes ayer el punk, sí, pero Como, nucelar. como Nucelar. retrofuturista Sí. también un poco. Conservo armaduras y mutantes, y entonces caen los pepos y es el mundo de después. Es el Ajá. post-pepo. Y Ok. entonces cada historia es como va avanzando el reloj. Los primeros hay gente que ha vivido los pepos, luego son ya 100 y pico años después del pepo, eso es un mini pepo. Y tal. Entonces está guay. Si, yo te aconsejo la serie, si tienes, porque los juegos viejos son un dolor, el juego último es un pozo de horas y el New Vegas es maravilloso, pero está broken por todos lados. Pero es el juego. No, Obsidian, bueno. os quiero. Lo mejorable, venga. Lo mejorable, pues el no tener en cuenta a la mesa o no tener en cuenta las sensibilidades. Y yo entiendo que eso también va con el devenir del tiempo. Pero eso es tan sencillo como yo el otro día me paré a pensarlo. Yo cuando era pequeña me gustaba mucho Martes y 13. No, Martes y 13 no sé si os acordáis, no sé si sois tan mayores, pero yo tengo una edad como para haberme acordado de ver los especiales de Nochevieja de Martes y 13 de la 1. Los ponían después de las campanadas y pues eran una colección de sketches de Martes y 13 haciendo sus cosas, ¿no? Pues el de, pues yo qué sé, María del Monte, Isabel Pantoja, claro, estamos hablando del año 90, 91, 92, 89, por ahí, y estaba el sketch de Mi marido me pega, ¿vale? En Entonces, fin. claro, claro, claro. Entonces uno piensa y dices, Dios mío, es que yo veía eso y yo me reía. O sea, yo era pequeña, pero vaya, o sea, igual te reías por imitación porque veías risa a los mayores, ¿sabes? Pero si hoy en día eso te parece atroz y de ese especial de Nochevieja del año 91 que tienes grabado en una cinta de VHS en tu casa, pues antes te reías mucho, revisiónalo, porque probablemente ya no te rías tanto. Y no estamos hablando de los límites del humor, no, porque evidentemente la sensibilidad es de cada uno, pero creo que hay consensos en los que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo si estoy jugando con vosotros, os considero mis amigos, ¿vale? Si estoy jugando con vosotros y te tengo que agarrar así un poco del brazo, te pongo la mano encima, no creo que ninguno de vosotros os vayáis a asustar. Pero yo entiendo que si eso lo estoy haciendo con gente a la que no conozco, evidentemente no lo hago o pregunto primero, ¿te importa si te toco el brazo? Que es importante porque mi personaje hace no sé qué. Y ya está. En jornadas, por favor. Claro, claro. Yo creo que un problema, yendo un poco más a lo utilitarista, ¿no? Para mí, algo muy mejorable es no entender cuál es el propósito real de un apartado de consejos. Que eso, por ejemplo, pasa en el lema de Tulu. El lema de Tulu, los consejos son inútiles. Son cosas que deberían estar metidas en el propio sistema, lo de la pasta, o sea, no necesitas tener eso. No, no, no. Y
O son inútiles porque plantea mal, o sea, parece más un supuesto que un dogma que algo que realmente se aplique. Lo de las capas de cebolla que vas avanzando hasta que los jugadores deciden que dejan de investigar, entonces tu partida de qué va. De, hay un pozo y vaya, todos los indicios implican que hay que bajar al pozo. Pues no bajo porque me voy a morir. Entonces, tu partida está mal hecha. Entonces, son consejos nocivoides, son malos consejos, pero es mejorable porque al menos te lo has planteado. Te doy un 5 porque lo has intentado, chiqui, pero en el próximo examen te suspendo. Eso es. Sí, sí, me parece muy acertado además lo que acabas de decir. ¿Andrea? A ver, pues yo creo que algo mejorable sería que los apartados de director no estén necesariamente ocultos a los jugadores. Quiero decir, creo que hay muchos consejos que se le da a la persona que va a dirigir, que también es un jugador a fin de cuentas, que estaría bien que los jugadores entendiesen que son cosas que tienen que hacer y que requieren un esfuerzo y que lo hacen por un motivo, ¿no? Para que al final en la mesa todo el mundo esté jugando a lo mismo. Entonces, esa separación que hay muchas veces entre lo digo por las menciones estas de jugador, no tienes que leer esto o cosas así que pones al principio de los apartados. Bueno, pues habrá partes de ese capítulo que igual hagan referencia a secretos de la ambientación, aventuras específicas o cosas así que deberían estar separadas, pero otra cosa es cómo se dirige la partida para que el juego funcione. Yo creo que eso podría ser algo para todos. Sí, y yo creo que además se nota una evolución que nos hemos leído además cosas de antes del 2000, de los vitades de los 2000 y de por ahora. Sí que hay una evolución en los primeros, en los que es el director de juego el que manda, porque eso yo, por ejemplo, sí lo he observado, que era una cosa además que tenía también para comentar. Se observa que al principio, no, es el director de juego el que manda y hay que hacerle caso al director de juego, y luego o sea, el director de juego evidentemente tiene una responsabilidad, pero entre todos construimos la partida, ¿no? O sea, yo creo que eso también... Hay un salto, en algún momento hay un salto en el que se cambia el discurso. El director de juego como padre. Porque hay algunas cosas, porque hay incluso que a día de hoy, que hay gente que se cree que el director de juego es el encargado de todo lo que pasa en la mesa. Y no. Hombre, no. No sois niños en el patio de recreo. Es un jugador más, que hace un rol distinto y que obviamente pues tiene más carga que el resto, pero... A mí, por ejemplo, el consejo este de revísate las reglas, eso es aplicable, o sea, jugadores. O sea, hay gente que no se lee las reglas de las cosas que hacen sus cosas. Steph, te veo señalando con la manica así. Perdón, señor. Claro, que son deberes, pero esto PJ. Pero yo soy esa persona que lleva jugando 20 sesiones a PBTA y todo me pregunta ¿cuántos dados hay que tirar y cuáles? Pues depende, ¿no? ¿2 de 6 o 2 de 10? 2 de 10, depende. Vale, y dicho esto, ahora viene lo malo. No, lo malo, sí, ya estábamos hablando de lo malo. ¿No? Mejorable. Mejorable. ¿Y lo malo? Lo malo, la mugre, lo que habría que quemar. El tono canallita. No, yo creo que no vamos a acabar con eso porque yo creo que igual también hay que dejar, no, más que nada porque hay que ir acabando ya, Pablo. Yo creo que hay que dejar que la gente saque sus propias conclusiones, pero igual les podemos ayudar con alguna conclusión, si tenéis alguna. O si se os ocurre algún último consejo que no hemos leído y que deberíamos haber leído. Está bien. Me parece bien. Vale, pensad. Yo voy a recomendaros mucho que leáis el libro 30 Age, 13ª edad, publicado por Holocubierta en Spanish, ¿vale? Porque todo el libro está trufado de consejos dados por los desarrolladores, los que cuentan anécdotas, decisiones de diseño y en el que te explican cómo no utilizan las reglas que ellos mismos han escrito en su juego cuando no les conviene. Entonces, es un libro que es muy divertido de leer, es un juego que es divertido, es Dungeons and Dragons 4ª edición, pero hecho con amor. Pero las partes de consejo de diseño, a mí me parecen que son cosas muy cortitas, son un párrafo, están francamente bien. Y yo os lo recomiendo. Vale. Si lo veis en tienda, pilladlo. ¿Andrea? Yo tengo aquí subrayada una frase que no me da tiempo a leer, que es: crea una falsa sensación de minuciosidad. Ojo.
¿Y eso? ¡Oh, qué bueno! Aparece en Canción de Hielo y Fuego. Ujú. Hey, George, ¿eh? Ahí está. Y ¿Qué bueno, quiere viene un poco al hilo de lo que mencionábamos antes de haz trampas pero que no se enteren y Ajá, de que no te tienes que saber todas las reglas. pero que solo que lo parezca, ¿no? Efectivamente, todo está bajo tu control, ¿no? Entonces tienes que crear esa falsa sensación. Eso, por ejemplo, a mí me lo explicó una persona, que en las Genial. pelis lo que se ve en primer plano cuesta una pasta. Es una salvajada. Y entonces claro, lo que va yendo detrás, que haces más barato, más cutre, porque no Está pintado. necesitas, está pintado. Ujú. El rol es lo mismo. O sea, cúrrate, pero crea esa sensación. Me ha gustado mucho. Canción de Fuego y Hielo, el de Green Ronin, ¿no? Que tiene la portada Robert Baratheon a punto de aplastar al tiránico Targaryen. Robert, legítimo rey. Ese, sí. Muerta a los Targaryen. En lo que lo busca Andrea, yo os voy a dejar, porque también me había mirado el Acción Mutante, que si no lo sabéis, todo el mundo se piensa que es un libro súper viejo de rol y salió en el año 2020, de la pandemia de nuestro Señor. Así que es un juego que ha pasado bastante desapercibido y es un juego muy macarra que creo que además toma muy bien el tono de la peli de Ales de la Iglesia. Además escrito con su beneplácito, el prólogo y demás, ¿no? Entonces os voy a dejar con la selección musical porque me ha parecido maravillosa y porque sale tal cual en la página 162 del manual. Os voy a dejar con la selección musical para jugar Acción Mutante, ¿vale? Muy bien. Que es Acción Mutante de Defcon 2, evidentemente. La banda sonora de Misión Imposible. A mí me gusta el vino de cualquier disco de la tuna. No contaban con mi astucia de Torre Bruno. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? De Siniestro Total. Y Dios a todos hizo libres de Pop Tops o El puto amo del Club de los Poetas Violentos. Y yo creo que con esta selección musical, para Se ha que os la perdido. llevéis de banda sonora, ¿sí? Se ha Muy bien. perdido, ¿eh? Porque hay muchos juegos que venían con eso. O Es que, claro, recomendándote libros este y libro películas. además está escrito por José Lomo y sabemos que José Lomo, que es una persona que tiene un montón de listas de canciones y de ambientaciones que son estupendas para jugar a rol, pues esta parte se la toma muy en serio. Y evidentemente un libro que te recomienda escuchar música de Torre Bruno es el mejor libro de rol de la historia. Y punto. Para la gente que no nacimos en el Pleistoceno superior, ¿quién es Torre Bruno? ¡Lo buscas en la Yo Wikipedia! tampoco lo sabía. Esto es un consejo de John Wick, golpéales cuando menos se lo esperan. Tal es donde Bueno, duele. Andrea, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pablo, muchas gracias. Yo me lo paso muy bien. A ti. Y pues aquí se despide Steph, que es la que ha intentado presentar este programa. Así que nos escuchamos la próxima semana en La Voz de la Mesa. Un saludo, agur. Agur. Adiós. Bona nit.